Imaginemos por un momento uno de los misterios más grandes y profundos de la historia humana. ¿Cómo es posible que un Dios infinito decida convertirse en un ser humano totalmente limitado? Pues bien, en esta exploración vamos a desgranar una tesis fascinante que intenta dar respuesta precisamente a eso. Y para hacerlo, nuestro mapa de ruta pasará muy rápido desde el misterio inicial de la Encarnación, pasando por un error teológico del siglo XIX en Alemania, hasta llegar al valor definitivo del sacrificio supremo. Así que empezamos directamente con la base de todo, el famoso misterio de la Encarnación y la defensa académica de la visión ortodoxa clásica. Lo realmente interesante aquí es nuestra fuente principal. Estamos analizando una tesis del año 2026 que se propone algo muy concreto: desmontar la conocida como teoría kenótica y defender la unión hipostática, utilizando como base fundamental el capítulo 2 del libro de Filipenses. Y la regla de oro que se establece desde la primera página es esta: 100% Dios y 100% hombre. Suena a matemática imposible, ¿verdad? Pero es la convicción absoluta de que la divinidad de Jesucristo no sufrió ninguna mutación, ni siquiera un rasguño, al encarnarse. Pero claro, como suele pasar en la historia, alguien intentó buscar una solución más lógica y acabó creando un problema enorme. ¿Nos vamos a Alemania al siglo XIX? Pensemos en este enfoque kenótico como la típica pista falsa en una novela de misterio. Autores como Thomasius o Jesús sugirieron que para que Jesús fuera un humano real y auténtico, Dios tuvo que suspender o dejar en pausa algunos de sus atributos esenciales. Hablamos de que sugerían una pérdida real de cosas tan básicas como la omnisciencia o la omnipotencia. Y aquí es donde el castillo de naipes se derrumba por completo. Si el creador deja de saber algo o pierde poder, estamos violando el principio de la inmutabilidad divina. Básicamente, la divinidad no es como una chaqueta que uno se puede quitar para estar más cómodo al hacerse humano, es la esencia misma. Si quitas la esencia, Dios simplemente deja de ser Dios. Entonces, para deshacer este enredo, este análisis nos lleva a mirar con lupa el texto original en griego del apóstol Pablo para ver qué significa exactamente eso de vaciarse. La clave está en términos como morfeceu, la forma de Dios. Esto nos confirma que no se trata solo de parecerse a Dios por fuera, sino de poseer la esencia misma, la naturaleza ontológica total. No era un simple disfraz. Y la palabra mágica que lo cambia todo es ekenosen, el famoso vaciado. Este estudio ilustra de maravilla que ese vaciado consistió en tomar la forma de un siervo, dejar a un lado la gloria visible, los privilegios celestiales en ese momento, pero ojo, en ningún caso implicó deshacerse de sus atributos divinos centrales. En el fondo es un cambio en la forma de hacer las cuentas matemáticas de este evento. La encarnación no fue en absoluto una resta de divinidad, sino que fue una suma de humanidad. El Verbo añadió algo nuevo sin perder absolutamente nada de lo que ya era eternamente. Y para blindar esta idea, damos un salto histórico brutal, hasta el año 451, para revisar las antiguas barreras de protección de la fe. Fijémonos en cómo se organizan esos 4 famosos adverbios latinos. El Concilio de Calcedonia dejó clarísimo que estas dos naturalezas conviven sin confundirse, sin cambiarse, sin dividirse y sin separarse. Era un muro de contención meticulosamente diseñado para evitar mezclas raras o la creación de una tercera naturaleza distinta. Hay una frase de San Atanasio que resume esto de forma casi poética. La inmensidad del Verbo no estaba limitada ni encerrada por el cuerpo humano, sino que era él quien contenía el cuerpo. Nos muestra que para los primeros pensadores de la Iglesia fue un acto de inmensa condescendencia amorosa, no una pérdida de poder. San Agustín también da en el clavo con la misma idea. Nos recuerda que asumir esa forma humilde de siervo requirió exactamente 0 pérdida de su forma soberana. Como Dios, la majestad seguía totalmente intacta mientras servía. Ahora bien, si aceptamos todo esto sin reservas, nos damos de bruces con un dilema enorme que la tesis tiene que enfrentar sí o sí. Es una duda súper razonable. Si Jesús es Dios y lo sabe absolutamente todo, ¿cómo es posible que en el Evangelio de Marcos afirme literalmente que no sabe ni el día ni la hora del fin? Parece una contradicción de manual, ¿verdad? Pues la solución desde la ortodoxia es brillante y se llama comunicación de idiomas. Básicamente significa que Cristo, actuando en su naturaleza humana y por pura logística de la salvación, limitó su propio acceso a esa base de datos divina. Fue una limitación operativa y voluntaria para su misión en la tierra, mientras que su esencia inalterable seguía siendo perfecta y absolutamente omnisciente.
Y así llegamos a la parte final y más crucial, el gran y a mí que me importa de toda esta teología académica tan densa. La tesis no se anda con rodeos. Advierte con contundencia que esa teoría kenótica moderna, si se lleva a sus últimas consecuencias, destruye por completo el poder y la eficacia del mensaje redentor cristiano. Es la base misma de la fe lo que está en juego. Porque claro, pensemos en ello un segundo. Si resulta que el Verbo no era verdaderamente 100% Dios en el momento exacto de estar en la cruz, toda la estructura y la promesa de la salvación se vienen abajo como un castillo de naipes. Y es que el sacrificio redentor solo puede tener un valor literalmente infinito, que es el indispensable para poder pagar por faltas infinitas, si la persona que está asumiendo ese costo es totalmente divina. Un Dios a medias que ha perdido atributos no habría sido suficiente. Es por esto que la unión hipostática resulta ser un concepto tan alucinante. Es el punto exacto donde la máxima majestad del Creador se entrelaza de manera perfecta con la humildad más extrema de la creación, y lo hacen sin perder ni una sola gota de su esencia pura. Así que terminamos con una reflexión verdaderamente provocadora para llevarnos a casa. Si el valor definitivo de la redención depende totalmente de que la divinidad persista intacta y de que la encarnación sea en realidad una adición de humanidad, ¿cómo redefine esto nuestra percepción sobre la magnitud real de ese sacrificio? Desde luego es algo que invita a replantearse los límites del amor y de la historia misma.